sonó en mis oídos como una bofetada. Ahí estaba yo, María Rosa, de 72 años, parada en el umbral de la casa que yo misma había pagado con mis ahorros de toda la vida, viendo cómo esa mujer me cerraba la puerta en las narices. Teodora tenía esa sonrisa cruel que conocía tan bien, esa que usaba cuando quería humillar sin que mi hijo se diera cuenta. Detrás de ella, Alma, su madre, estaba sentada en mi sofá como si fuera la dueña, y las 3 hermanas ocupaban cada rincón de la sala que yo había decorado con tanto cariño para Arturo. Era jueves por la tarde cuando toqué la puerta. Solo quería llevarle a mi hijo el guiso que tanto le gustaba, ese que le hacía desde pequeño cuando se enfermaba. Llevaba el recipiente tibio entre mis manos, sintiendo como el vapor se escapaba por los bordes. Pero cuando la puerta se abrió, no fue mi Arturo quien apareció. Fue Teodora, con esa mirada helada que me atravesaba el alma. No me saludó. No me invitó a pasar. Solo me miró de arriba abajo como si fuera una vendedora ambulante molestando en hora de siesta. Detrás de ella escuché la voz de Alma gritándole a mi hijo como si fuera un empleado doméstico. «Dame agua fría. Baja el volumen de esa televisión. Tráeme las pantuflas». Y yo ahí parada, con el guiso enfriándose en mis manos, viendo como mi propio hijo obedecía órdenes como un niño regañado. Rosalba y Silvia estaban tiradas en el sillón que yo había comprado, comiendo directamente de la olla que reconocí al instante. Era mi olla de barro, esa que había usado por décadas para hacer los mejores caldos de la colonia. Arturo apareció corriendo desde la cocina, descalzo, con una toalla húmeda en la mano. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de algo que no supe identificar. Vergüenza quizás. O miedo. «Mamá», dijo con voz bajita, como si mi presencia fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente. Teodora no me dejó ni saludar a mi hijo. Interrumpió con esa voz chillona que me desgarraba los nervios. «Doña María Rosa, ahora no es buen momento. Estamos ocupadas organizando la casa». Sus hermanas se rieron desde el sofá, y Alma asintió con la cabeza como dándole permiso para continuar. Mi hijo bajó la mirada, apretando la toalla entre sus manos. Ocupadas organizando la casa. Mi casa. La casa que yo había pagado con los ahorros de 40 años, trabajando como costurera hasta que se me cansaron los dedos y se me nublaron los ojos. La casa que había comprado para que mi hijo tuviera un hogar donde formar su familia. Pero aquí estoy, le dije, tratando de mantener la calma. Solo quería traerle esto a Arturo. Levanté el recipiente, y el olor del guiso llenó el aire. Mi hijo dio un paso adelante, pero Teodora lo detuvo con una mirada. «Doña María Rosa», insistió, con esa paciencia falsa que usan las personas cuando quieren parecer educadas mientras te apuñalan por la espalda. «Ya le dije que estamos ocupadas. Además, Arturo está a dieta. Su nutricionista le prohibió las comidas pesadas». Nutricionista. Mi hijo, que durante 35 años había comido mis guisos, mis caldos, mis empanadas, ahora tenía prohibido comer la comida de su madre por una nutricionista. Rosalba se rió desde el sofá, con la boca llena de lo que fuera que estuviera comiendo de mi olla. Silvia la secundó con una risita burlona. Alma simplemente me observaba con esos ojos pequeños y fríos, como evaluando si yo era una amenaza para su territorio recién conquistado. Arturo finalmente habló, pero sus palabras fueron como cuchillos directo al corazón. «Mamá, es mejor que te vayas. Teodora tiene razón. Estamos muy ocupados acomodando todo. Y cuando regresemos de la luna de miel, podemos coordinar mejor las visitas». Visitas. Mi hijo acababa de convertirme en una visita en la casa que yo había pagado. El guiso se me resbaló de las manos y cayó al suelo, estrellándose contra el concreto. El recipiente se quebró en 3 pedazos perfectos, y el guiso se derramó como mi corazón en ese momento. Teodora sonrió. Esa sonrisa que me perseguiría durante semanas. «Ay, qué lástima, doña María Rosa. Pero no se preocupe, nosotras tenemos todo bajo control aquí. Arturo ya tiene quien le cocine». Sus hermanas volvieron a reírse, y Alma se levantó del sofá para cerrar la puerta. Pero antes de que se cerrara completamente, mi hijo me miró una última vez. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Ya no era mi Arturo. Era un extraño que había decidido que yo sobraba en su nueva vida. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé ahí, viendo los pedazos del recipiente y el guiso desparramado en el suelo. 72 años, 40 trabajando sin descanso,
todos mis ahorros invertidos en esa casa, y ahora me cerraban la puerta como si fuera una extraña. Pero lo que más me dolió no fue la humillación. Fue la última frase que escuché antes de que la puerta se cerrara completamente. Fue la voz de mi hijo, mi Arturo, mi único hijo, diciéndole a su esposa con una sonrisa que yo alcancé a escuchar: ya me deshice de ella. Ahora podemos vivir en paz. Caminé de regreso a mi departamento con las piernas temblando y el corazón partido en 1000 pedazos. Cada paso que daba me recordaba todos los pasos que había dado por él. 40 años caminando antes del amanecer hacia la fábrica de costura. 40 años regresando con los dedos hinchados y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa para mi niño. Mi Arturo. Mi único tesoro en este mundo. Cuando llegué a mi pequeño departamento, me senté en la misma silla donde había pasado miles de noches cosiendo para pagarle los estudios. Ahí estaba el canasto donde guardaba mis hilos, la máquina de coser que había comprado de segunda mano cuando él tenía 10 años. Todo seguía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Como si hubiera envejecido 20 años en una sola tarde. Recordé cuando Arturo tenía 8 años y se enfermó de bronquitis. Pasé 3 noches sin dormir, haciéndole vapores con eucalipto, dándole cucharadas de miel tibia, cantándole las canciones que mi madre me había cantado a mí. El médico del centro de salud me dijo que necesitaba medicinas caras, antibióticos que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo que me quedaba de su padre. Pero valió la pena. Mi niño se curó, y yo dormí tranquila sabiendo que había hecho lo correcto. Cuando cumplió 15 años, quiso una bicicleta. Todos sus amigos tenían bicicletas nuevas, brillantes, con cambios y luces. Arturo me lo pidió con esos ojos que tenía, esos ojos que me derretían el corazón. Trabajé turnos dobles durante 6 meses. Cosía desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis manos se llenaron de callos, mis ojos se cansaron tanto que tenía que usar gotas para poder ver bien. Pero conseguí el dinero. Le compré la bicicleta más bonita de la tienda, roja con detalles plateados. Cuando se la entregué, me abrazó tan fuerte que sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Luego vinieron los estudios universitarios. Arturo quería ser ingeniero, y yo sabía que tenía la cabeza para hacerlo. Pero la universidad era cara, muy cara. Hipotequé mi departamento, el único patrimonio que tenía. Trabajé fines de semana, días festivos, noches enteras. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Usaba la misma ropa durante años, remendando los huecos, tiñendo las manchas. Pero mi hijo tenía que estudiar. Mi hijo tenía que ser alguien en la vida. Durante 5 años, cada peso que ganaba iba directo a sus estudios. Libros, transporte, comidas en la universidad, proyectos, materiales. Arturo me llamaba todas las noches para contarme sobre sus clases, sus profesores, sus sueños. Yo me quedaba dormida escuchando su voz, sintiendo que todos mis sacrificios tenían sentido. Mi hijo iba a ser ingeniero. Mi hijo iba a tener una vida mejor que la mía. Cuando se graduó, lloré de felicidad. Ahí estaba mi Arturo, con su toga y su birrete, recibiendo su diploma. Yo estaba en la primera fila, con mi vestido más bonito, el que había comprado especialmente para esa ocasión. Cuando terminó la ceremonia, me abrazó delante de todos sus compañeros. Gracias, mamá. Todo esto es gracias a ti. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Ese día sentí que había cumplido mi misión en la vida. Los primeros años después de que se graduó fueron hermosos. Arturo consiguió trabajo en una empresa constructora. Me visitaba todos los domingos, llegaba con flores baratas del mercado y se quedaba a almorzar. Me contaba sobre sus proyectos, sus compañeros, sus planes. Yo le hacía sus comidas favoritas, le planchaba sus camisas, le remendaba los pantalones. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo. Cuando conoció a Teodora, al principio me pareció una muchacha educada. Llegaba con él los domingos, me saludaba con un beso en la mejilla, me ayudaba a lavar los platos. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una frialdad que trataba de esconder detrás de sonrisas forzadas. Cuando mi hijo no estaba presente, me miraba de una manera extraña, como si estuviera midiendo mi influencia sobre él. Los domingos empezaron a espaciarse. Arturo me llamaba para cancelar. Teodora tenía planes.
Teodora quería ir a visitar a su familia. Teodora se sentía mal. Siempre era Teodora. Pero mi hijo parecía feliz, y yo pensé que era normal. Los hombres casados deben priorizar a sus esposas. Eso me había enseñado mi madre. Eso era lo correcto. Cuando me dijeron que se iban a casar, decidí hacer el regalo más grande de mi vida. Vendí todo lo que tenía de valor, solicité un préstamo usando mi departamento como garantía, y junté $100,000. Quería comprarles una casa propia donde pudieran ser felices, donde pudieran formar una familia, donde mi hijo pudiera recibir a sus nietos. Cuando le dije a Arturo sobre mi regalo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Pero yo insistí. Es mi regalo de bodas. Es mi manera de asegurarme de que tengas un hogar donde ser feliz. Teodora estaba presente cuando le dije sobre la casa. Recuerdo que sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Gracias, doña María Rosa. Esto es muy generoso de su parte. Pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Como si ya estuviera planeando algo que yo no podía ver. Fuimos juntos a ver casas. Teodora tenía opiniones muy específicas sobre todo. La sala era muy pequeña. La cocina no tenía suficiente espacio. El jardín necesitaba mucho trabajo. Al final, encontramos una casa perfecta en una colonia tranquila. 3 recámaras, 2 baños, una cocina amplia con barra desayunadora. Mi hijo estaba emocionado. Teodora sonreía, pero yo seguía sintiendo esa extraña inquietud en el estómago. El día que firmamos los papeles, Teodora me preguntó si la casa estaría a nombre de los dos. A nombre de Arturo y mío, le dije. Es mi regalo para él. Ella asintió, pero vi cómo intercambió una mirada con su madre, que había venido a acompañarnos. Fue una mirada rápida, pero suficiente para que se me helara la sangre. En ese momento supe que algo estaba mal. Pero ya era demasiado tarde. Los papeles estaban firmados, el dinero estaba pagado, y mi hijo era oficialmente dueño de una casa que había costado todos mis ahorros y mis sueños. La boda fue pequeña, íntima. Teodora quería algo sencillo, decía. Pero yo noté que todos los invitados eran de su familia. Sus hermanas, sus tías, sus primas. De mi lado solo estábamos mi hermana Laura y yo. Durante la ceremonia, cuando mi hijo me dio el primer baile, me susurró al oído. Gracias por todo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Esas fueron las últimas palabras tiernas que escuché de él. Porque 3 días después, cuando fui a visitarlos a su nueva casa, ya no era el mismo hombre que me había abrazado en la pista de baile. Al día siguiente de la boda, Teodora ya había empezado a mostrar sus verdaderas intenciones. Yo no lo sabía entonces, pero ese lunes por la mañana ella ya había hecho las llamadas que cambiarían todo. Mientras mi hijo se fue a trabajar, creyendo que tendría una semana tranquila para acomodarse en su nueva casa, su esposa estaba coordinando la mudanza más rápida y silenciosa que he visto en mi vida. Fue mi vecina, doña Carmen, quien me contó lo que vio. Ese mismo lunes llegó un camión de mudanzas frente a la casa que yo había pagado. Teodora estaba ahí, dirigiendo a los cargadores como una general dirigiendo sus tropas. Primero bajaron a Alma, su madre, con 3 maletas grandes y una mecedora que se veía tan vieja como yo. Después llegaron Rosalba y Silvia, cada una con sus cosas, como si hubieran estado esperando esta oportunidad durante meses. Carmen me dijo que Teodora les gritaba instrucciones desde la puerta. Esa recámara es para mamá. La sala la vamos a acomodar diferente. Quiten esos cuadros tan feos y pongan los nuestros. Mi corazón se partió cuando Carmen me contó que habían tirado a la basura el cuadro que yo le había regalado a Arturo cuando se graduó. Era una imagen de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Ahora entiendo por qué terminó en la basura. Esa tarde fui a visitarlos. Quería conocer mejor a la familia de Teodora, quería ser una buena suegra, quería que me aceptaran como parte de su nueva vida. Toqué la puerta con una sonrisa, llevando una gelatina de fresa que había hecho especialmente para ellas. Pero cuando Teodora abrió la puerta, su cara cambió completamente. Ya no era la nuera dulce y educada que había conocido. Era otra persona. Doña María Rosa, qué sorpresa. No la esperábamos tan pronto. Su tono era frío, distante. Detrás de ella escuché voces desconocidas, risas que no reconocía.
Quise entrar, pero ella se quedó parada en la puerta, bloqueando mi paso. Es que estamos muy ocupadas acomodando las cosas. Mi mamá y mis hermanas llegaron hoy para ayudarme con la casa. Ayudarme con la casa. Como si fuera su casa. Como si yo no hubiera pagado cada peso de esa propiedad. Alma apareció detrás de Teodora, y desde el primer momento supe que esa mujer iba a ser un problema. Era una mujer pequeña, pero con una presencia que llenaba todo el espacio. Tenía los ojos duros, calculadores, y una boca que parecía estar siempre lista para dar órdenes. «Ah, tú debes ser la suegra», me dijo sin siquiera saludarme. «Teodora me ha contado mucho de ti». No me gustó la manera en que dijo mucho. Sonaba como una amenaza disfrazada de cortesía. Arturo llegó del trabajo cuando yo todavía estaba en la puerta, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando vio a su suegra y a las hermanas de Teodora instaladas en la sala, su cara se llenó de confusión. «Amor, no sabía que tu familia iba a llegar hoy», le dijo a Teodora con una sonrisa nerviosa. Ella lo abrazó del brazo, como marcando territorio. «Es que quería que fuera una sorpresa, mi vida. Decidimos que sería más fácil si ellas me ayudaran a organizar todo desde el principio». Mi hijo me miró, y por un momento pensé que iba a decir algo. Que iba a preguntar por qué no me habían consultado, por qué no me habían incluido en esas decisiones sobre la casa que yo había pagado. Pero no dijo nada. Solo sonrió y le dio un beso en la frente a Teodora. «Qué buena idea, amor. Entre más manos, más rápido quedará todo perfecto». Y ahí fue cuando supe que había perdido a mi hijo. Alma se levantó del sofá y caminó hacia nosotros con una autoridad que me heló la sangre. «Arturo, mijo, necesitamos hablar sobre algunas reglas de la casa. Ahora que vivimos todas juntas, tenemos que organizarnos bien para que no haya problemas». Reglas de la casa. En la casa que yo había pagado. Mi hijo asintió como un niño obediente. «Claro, doña Alma. Lo que usted diga». Esa noche me fui temprano, con el corazón pesado y una sensación extraña en el estómago. Algo estaba muy mal, pero no podía definir qué era exactamente. Al día siguiente llamé a Arturo al trabajo para invitarlo a almorzar, como hacíamos antes. «Mamá, no puedo». Teodora preparó almuerzo para toda la familia, y prometí llegar temprano para comer juntos. Familia. Ya éramos su familia. La primera semana pensé que era normal. Las mujeres necesitan tiempo para acomodarse, para conocerse mejor. Pero cuando pasó el segundo fin de semana sin recibir una llamada de mi hijo, decidí ir a visitarlo sin avisar. Quería sorprenderlos con tamales que había hecho especialmente para ellos. Pero la sorpresa me la llevé yo. Cuando llegué, escuché gritos desde afuera. Era la voz de Alma, fuerte y autoritaria. «Arturo, ven acá inmediatamente. Necesito que muevas estos muebles. Y después vas al supermercado porque se nos acabó el papel higiénico. Y de regreso pasas por la farmacia porque Rosalba necesita sus pastillas». Mi hijo respondía con un sí, doña Alma, que me partió el corazón. Mi hijo, el ingeniero, el hombre que había estudiado 5 años para ser alguien en la vida, estaba siendo tratado como un empleado doméstico en su propia casa. Toqué la puerta, pero esta vez fue Silvia quien abrió. Era una mujer joven, de unos 28 años, con una mirada perezosa y una actitud de superioridad que me molestó desde el primer momento. «Ah, usted es la suegra. Pase, pero no haga ruido porque mamá está descansando». Mamá está descansando. En mi casa. En la casa que yo había pagado con 40 años de trabajo. Adentro encontré un espectáculo que me quitó el aliento. Alma estaba sentada en mi sofá favorito, el que yo había escogido personalmente cuando fuimos a comprar los muebles. Tenía los pies sobre la mesa de centro, viendo una telenovela a todo volumen. Rosalba estaba tirada en el otro sofá, comiendo papas fritas directamente de la bolsa y dejando migajas por todos lados. Y mi hijo estaba en la cocina, lavando trastes con un delantal puesto, mientras Teodora le daba instrucciones sobre cómo limpiar correctamente los vasos. Arturo me vio y me saludó con una sonrisa cansada. «Hola, mamá. Qué bueno que viniste». Pero antes de que pudiera abrazarlo, Alma gritó desde la sala. «Arturo, ¿quién llegó? Dile que baje la voz porque estoy viendo mi programa». Mi hijo se disculpó conmigo con los ojos y fue corriendo a la sala para explicarle quién era yo. Como si fuera necesario explicar quién era la mujer que había pagado esa casa.
Cuando regresó a la cocina, traté de hablar con él. Hijo, ¿qué tal si salimos a caminar? Quiero platicar contigo. Pero Teodora interrumpió inmediatamente. Ay, doña María Rosa, es que Arturo prometió ayudarme a limpiar toda la casa hoy. Tal vez otro día que tengamos más tiempo. Mi hijo me miró con esa expresión de disculpa que se estaba volviendo su gesto característico. Sí, mamá. Otro día platicamos más tranquilos. Ese día me fui de la casa que yo había pagado sintiéndome como una intrusa. Y esa noche, mientras me preparaba un té de manzanilla para calmar los nervios, supe que mi hijo ya no me pertenecía. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Alma, Teodora, Rosalba y Silvia tenían planes mucho más grandes para mi Arturo. Y para mí. Las semanas pasaron como un dolor constante en el pecho. Mi hijo dejó de llamarme por las noches, esas llamadas que habían sido mi ritual sagrado durante años. Antes me contaba todo. Sus proyectos en el trabajo, sus preocupaciones, sus planes para el futuro. Ahora, cuando yo lo llamaba, siempre tenía prisa. Estoy ocupado, mamá. Te hablo después. Pero después nunca llegaba. Una tarde de jueves decidí pasar por su oficina. Quería sorprenderlo, llevarlo a almorzar como hacíamos cuando era soltero. Su secretaria me reconoció y me saludó con cariño. Doña María Rosa, qué gusto verla. Pero cuando le pregunté por Arturo, su cara cambió. Es que el ingeniero Rosa salió temprano hoy. Dijo que tenía una emergencia familiar. Emergencia familiar. Y yo, que era su única familia de sangre, no sabía nada de ninguna emergencia. Esa noche decidí ir a su casa para saber qué había pasado. Cuando llegué, todas las luces estaban encendidas y se escuchaba música desde la calle. Por la ventana pude ver que había gente adentro, pero no reconocía ninguna de las voces. Toqué la puerta y fue Rosalba quien abrió, con una copa de vino en la mano y una sonrisa burlona en los labios. ¡Ay, doña María Rosa! ¡Qué casualidad que venga justo ahora! Detrás de ella había varias mujeres que no conocía, todas sentadas en mi sala, comiendo y bebiendo como si fuera su casa. Alma estaba en el centro, riéndose fuerte de algo que acababa de contar. Mi hijo estaba en la cocina, sirviendo copas y llevando botanas, como si fuera el mesero de la reunión. Cuando me vio, se acercó rápidamente, pero no me invitó a pasar. Mamá, ¿qué haces aquí? Su tono era nervioso, casi molesto. Es que Teodora organizó una reunión con sus amigas del trabajo. No sabía que venías. Una reunión. En la casa que yo había pagado. Y a mí no me habían invitado. Ni siquiera me habían avisado. Quise entrar, pero mi hijo se quedó parado en la puerta, bloqueando mi paso igual que había hecho Teodora semanas atrás. Solo vine a ver cómo estabas, le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. No te he visto en días. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Es que hemos estado muy ocupados, mamá. La casa, el trabajo, la familia de Teodora. Todo está muy movido ahorita. Familia de Teodora. Ya no éramos nosotros los que estábamos muy ocupados. Era él y la familia de ella. Alma gritó desde la sala, con esa voz autoritaria que ya me tenía enferma. Arturo, tráenos más hielo. Y de paso pregunta si alguien quiere más vino. Mi hijo me miró con esa expresión de disculpa que se había vuelto permanente en su cara. Tengo que irme, mamá. Hablamos mañana, te prometo. Pero cuando se dio la vuelta para regresar a la cocina, escuché a una de las mujeres comentar en voz baja. Qué bueno que Teodora pudo sacar a la suegra de encima. Ahora sí pueden vivir tranquilos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, repasando cada conversación, cada gesto, cada mirada que había intercambiado con mi hijo en las últimas semanas. Y poco a poco empecé a entender lo que estaba pasando. No era que mi hijo estuviera ocupado. Era que lo estaban alejando de mí deliberadamente. Teodora y su familia habían diseñado un plan para apoderarse no solo de la casa, sino de mi hijo. Al día siguiente fui al banco donde había sacado el préstamo para comprar la casa. Quería revisar los papeles, entender exactamente qué derechos tenía yo sobre esa propiedad. El ejecutivo que me atendió fue muy claro. Doña María Rosa, la casa está completamente a nombre de su hijo. Usted aparece como la persona que hizo el pago inicial, pero legalmente no tiene ningún derecho sobre la propiedad.
Mi mundo se tambaleó en ese momento. Todo mi dinero, todos mis ahorros, 40 años de trabajo, y yo no tenía ni un papel que me respaldara. Pero había algo más que me inquietaba. El ejecutivo me mostró los movimientos de la cuenta de Arturo, y había transacciones que no entendía. Retiros grandes de dinero en efectivo, transferencias a cuentas que no reconocía. Cuando le pregunté sobre esto, me explicó que su hijo había agregado a su esposa como cotitular de la cuenta el mismo día de la boda. Teodora tenía acceso completo al dinero de mi hijo. Podía sacar, transferir y gastar sin que él ni siquiera se enterara. Esa tarde llamé a Arturo al trabajo, pero su secretaria me dijo que había salido temprano otra vez. Emergencia familiar, repitió con la misma frase de siempre. Decidí ir directamente a la casa para confrontar la situación. Pero cuando llegué, me encontré con algo que me destrozó el corazón. Por la ventana vi a mi hijo sentado en la sala, pero no estaba solo. Alma estaba parada frente a él, gritándole como se le grita a un niño desobediente. No puedes ser tan tonto, Arturo. Tu madre te está manipulando desde hace años. Te tiene como un títere, haciéndote creer que le debes todo. Pero nosotras somos tu verdadera familia ahora. Nosotras te queremos por quien eres, no por lo que puedes darnos. Mi hijo estaba cabizbajo, asintiendo a cada palabra como si fueran verdades absolutas. Teodora estaba sentada a su lado, acariciándole la mano, consolándolo del supuesto daño que yo le había hecho. Rosalba y Silvia estaban sentadas en el otro sofá, asintiendo a todo lo que decía su madre. Sí, Arturo, tu mamá siempre te ha controlado. Nunca te ha dejado ser libre. Por eso nunca habías podido encontrar una buena esposa antes de conocer a nuestra hermana. Y mi hijo, mi Arturo, el niño que había cargado en mis brazos cuando tenía fiebre, el joven que había llorado en mi hombro cuando se sintió perdido, el hombre que me había agradecido todos sus logros, estaba ahí sentado, creyendo cada mentira que le estaban metiendo en la cabeza. Toqué la puerta, pero esta vez nadie vino a abrir. Sabían que era yo. Habían visto mi sombra por la ventana. Pero decidieron ignorarme. Toqué más fuerte, pero lo único que escuché fue la voz de Alma diciéndole a mi hijo: no le abras. Ya es hora de que aprendas a poner límites. Si sigues siendo débil con ella, nunca va a parar de molestarnos. Me quedé ahí parada, en la puerta de la casa que yo había pagado, escuchando cómo le lavaban el cerebro a mi hijo. Cada palabra que decían era como una puñalada. Tu madre te chantajea emocionalmente. Tu madre no quiere verte feliz. Tu madre está celosa porque ya no eres solo de ella. Y lo más doloroso de todo era escuchar cómo mi hijo respondía: tienen razón. Mi mamá siempre ha sido muy controladora. Tal vez es hora de que aprenda a independizarme de ella. Esa noche regresé a mi departamento completamente destruida, pero también con una claridad que no había tenido antes. Entendí que esto no era casualidad. Teodora había planeado todo desde el principio. Se había casado con mi hijo no por amor, sino por la casa, por el dinero, por la estabilidad que yo había construido para él durante toda mi vida. Y ahora estaba usando a su familia como soldados en una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Me senté en mi máquina de coser y por primera vez en semanas, todo tuvo sentido. Las miradas extrañas de Teodora durante el noviazgo. Su insistencia en que la casa estuviera solo a nombre de Arturo. La rapidez con que había traído a su familia a vivir ahí. Las mentiras sobre las emergencias familiares. Todo había sido parte de un plan para alejarme de mi hijo y apoderarse de todo lo que yo había construido para él. Pero lo que más me dolía no era haber perdido el dinero. Era haber perdido a mi hijo. Era saber que el hombre que había criado con tanto amor ahora me veía como un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Durante las siguientes semanas decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Guardar silencio y observar. Dejar de suplicar, dejar de llorar, dejar de tocar esa puerta que ya no se abría para mí. Si iban a jugar sucio, yo tenía que aprender las reglas de su juego. Pero a mi manera. Sin gritos, sin escándalos, sin perder la dignidad que me había costado 72 años construir. Empecé a caminar por la colonia donde estaba la casa. No para espiar, sino para entender. Hablé con los vecinos, con la señora que vendía flores en la esquina, con el muchacho que repartía el gas. Poco a poco fui armando un rompecabezas que me heló la sangre.
Alma no era la viejita indefensa que aparentaba ser. Según doña Esperanza, la vecina de al lado, Alma había hecho lo mismo con sus otros 2 yernos. Se mudaba a sus casas con sus hijas y poco a poco los iba controlando hasta que ellos terminaban manteniendo a toda la familia. El repartidor de gas me contó que en esa casa ahora vivían 5 adultos, pero solo uno trabajaba. Mi hijo era el único que salía temprano por las mañanas y regresaba tarde por las noches. Las demás se quedaban en casa, ordenando, gastando, viviendo como reinas a costa del trabajo de Arturo. Cada información que recibía era como una pieza más del rompecabezas que confirmaba mis sospechas. Fui al banco una segunda vez, pero esta vez con un objetivo claro. Hablé con el mismo ejecutivo y le expliqué mi situación. Él me ayudó a entender que aunque la casa estaba a nombre de mi hijo, yo tenía un documento que podía ser muy valioso. El comprobante de que yo había hecho el pago completo de la propiedad. Ese papel demostraba que el dinero había salido de mi cuenta, que yo había sido quien financió la compra. No me daba derechos legales sobre la casa, pero sí me daba argumentos morales muy fuertes. También me enteré de algo que me dejó sin aliento. Teodora había convencido a mi hijo de refinanciar la casa. Habían sacado un préstamo usando la propiedad como garantía, y ese dinero había desaparecido en gastos que no pude identificar. Mi hijo había hipotecado la casa que yo le había comprado libre de deudas. Ahora debían casi la mitad de lo que yo había pagado, y ese dinero se había esfumado en las manos de la familia de Teodora. El siguiente paso fue ir a un abogado. No para pelear por la casa, porque sabía que legalmente no tenía derecho sobre ella, pero sí para entender qué opciones tenía. El licenciado Raimundo Cruz fue muy claro conmigo. Doña María Rosa, usted puede demostrar que fue víctima de un fraude emocional. Su hijo usó sus sentimientos maternales para obtener una propiedad que luego fue utilizada para beneficio de terceros. No puede recuperar la casa, pero sí puede exigir que le devuelvan el dinero que invirtió. Más importante aún, el licenciado me explicó que si yo podía demostrar que mi hijo había sido manipulado para tomar decisiones financieras en contra de sus propios intereses, podía existir una demanda por influencia indebida. Teodora y su familia habían usado técnicas de manipulación psicológica para controlar las decisiones de Arturo. Eso era un delito que se podía perseguir legalmente. Pero yo no quería destronar a mi hijo en los tribunales. Quería recuperarlo. Quería que él mismo se diera cuenta de lo que estaba pasando. Entonces decidí hacer algo más inteligente. Empecé a documentar todo. Cada vez que pasaba por la casa, tomaba fotos discretas. Las 5 mujeres entrando y saliendo como si fueran las dueñas. Los muebles nuevos que aparecían cada semana. El carro nuevo que había estacionado en la entrada, un auto que sabía que mi hijo no podía pagar con su salario. Una tarde vi algo que me partió el corazón, pero me dio la prueba que necesitaba. Mi hijo llegó del trabajo cargando bolsas del supermercado, pero no entró por la puerta principal. Alma lo estaba esperando en la entrada con una lista en la mano, revisando que hubiera comprado todo lo que le había ordenado. Cuando terminó de revisar, le entregó otra lista. Faltan estas cosas. Regresa al supermercado antes de que cierren. Mi hijo, cansado después de un día completo de trabajo, asintió obedientemente y se regresó al carro. Esa imagen me dio la fuerza que necesitaba para continuar. Mi hijo se había convertido en un empleado doméstico en su propia casa. El hombre que había estudiado ingeniería, que tenía un trabajo respetable, que había sido criado para ser independiente y fuerte, ahora recibía órdenes como si fuera un adolescente irresponsable. Y lo peor de todo era que él creía que eso era normal. Que eso era lo que significaba ser un buen esposo. Investigué más sobre la familia de Teodora y descubrí cosas que me hicieron entender por qué habían escogido a mi hijo. Alma había tenido 4 esposos diferentes. Todos habían terminado arruinados económicamente. Sus 3 hijas mayores habían hecho lo mismo con sus parejas anteriores. Teodora era la menor, y mi Arturo era su primer matrimonio. Pero ella había aprendido bien las técnicas de manipulación de su madre y hermanas. El patrón era siempre el mismo. Conocían a hombres trabajadores, responsables, con bienes o con familias que pudieran heredarles algo. Se hacían las víctimas, las mujeres indefensas que necesitaban ser rescatadas. Una vez que conseguían casarse, traían a toda la familia a vivir con ellos. Poco a poco aislaban al hombre de sus familiares y amigos. Lo llenaban de culpas, le hacían creer que su familia original era tóxica, manipuladora, controladora.
Y cuando el hombre estaba completamente aislado y confundido, lo usaban como un cajero automático hasta que no quedaba nada que exprimir. Pero había algo diferente en el caso de mi hijo. Yo seguía viva, seguía siendo una amenaza para sus planes. Por eso habían intensificado la campaña para alejarlo de mí. Necesitaban que él me viera como su enemiga para poder tener control total sobre su mente y su dinero. Y hasta ahora lo estaban logrando. Una noche llamé a Arturo al trabajo y logré hablar con él por primera vez en semanas. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, no puedo hablar mucho tiempo. Teodora me está esperando para ir a cenar con su familia. Siempre era la familia de ella. Le pregunté cómo estaba, si era feliz, si necesitaba algo. Estoy bien, mamá. Solo un poco cansado. Pero Teodora me ayuda mucho a organizarme. Ella y su familia me enseñan cosas que nunca había aprendido sobre cómo manejar una casa, cómo ser un buen esposo. Antes de colgar le dije algo que había planeado cuidadosamente. Hijo, solo quiero que sepas que siempre vas a ser lo más importante en mi vida. Pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti. Si algún día necesitas hablar, si algún día te sientes confundido o solo, no dudes en buscarme. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Gracias, mamá. También te quiero. Pero ahora tengo que irme. Esa conversación me confirmó que mi hijo seguía ahí, enterrado bajo todas las mentiras que le habían metido en la cabeza. Pero también me confirmó que el tiempo se me estaba agotando. Cada día que pasaba, ellas tenían más control sobre él. Cada día que pasaba, el daño se hacía más profundo y más difícil de reparar. Era hora de actuar. Pero tenía que ser inteligente. Tenía que golpear donde más les doliera, sin darles oportunidad de manipular la situación a su favor. Y ya sabía exactamente cómo iba a hacerlo. Mientras yo pasaba las noches sin dormir, planeando cómo recuperar a mi hijo, Teodora y su familia vivían como si hubieran ganado la lotería. Cada día que pasaba, se volvían más descaradas, más confiadas, más crueles. Ya no se molestaban en fingir que me respetaban. Ya no fingían que mi opinión importaba. Habían logrado lo que querían, y ahora se dedicaban a disfrutar su victoria. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, me encontré con Rosalba comprando los cortes de carne más caros del carnicero. Cuando me vio, sonrió con esa sonrisa falsa que había heredado de su madre. ¡Ay, doña María Rosa! ¡Qué casualidad encontrarla aquí! Llevaba 3 bolsas llenas de compras costosas, pagando todo en efectivo como si el dinero le sobrara. Le pregunté por Arturo, y su respuesta me confirmó mis peores sospechas. ¡Ay, mi cuñadito está trabajando mucho! Pobrecito, llega muy cansado todas las noches. Pero nosotras lo cuidamos muy bien. Nosotras lo cuidamos. Como si fuera un animal doméstico que necesitaba ser alimentado y entrenado. Rosalba siguió hablando con esa crueldad disfrazada de preocupación. Es que usted sabe cómo son los hombres, doña María Rosa. Necesitan que las mujeres les organicemos la vida. Mi hermana es una bendición para Arturo. Le está enseñando a ser más maduro, más independiente. Más independiente. Mi hijo, que había vivido solo durante 5 años después de graduarse, que había manejado su dinero responsablemente, que había construido una carrera sólida, ahora necesitaba que le enseñaran a ser independiente. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho. Busqué a Teodora en las redes sociales. Lo que encontré me quitó el aliento. Su perfil estaba lleno de fotos en restaurantes caros, en centros comerciales, en spas, siempre acompañada de sus hermanas y su madre. En todas las fotos sonreían como si la vida fuera una fiesta permanente. Y lo más doloroso era ver las fotos de mi hijo. Aparecía en algunas, pero siempre se veía cansado, forzado, como si estuviera actuando un papel que no entendía. Pero lo que más me impactó fueron las frases que Teodora publicaba. Finalmente encontré mi lugar en el mundo. Rodeada de amor verdadero y lejos de la toxicidad. Otra decía, cuando cortas las ramas podridas, el árbol puede crecer sano y fuerte. Y la que más me dolió, gracias a Dios por liberarme de las personas que se hacían pasar por familia pero solo querían controlarnos. Cada frase era una puñalada directa hacia mí. Una declaración pública de que yo había sido eliminada de la vida de mi hijo. Sus hermanas comentaban todas las publicaciones con corazones y frases de apoyo. Mi reina, te mereces toda la felicidad del mundo.
Por fin están viviendo sin presiones. Ese hombre se ganó la lotería contigo. Y Alma siempre ponía los comentarios más venenosos. Los hijos deben cortar el cordón umbilical para poder ser felices. Algunas madres nunca entienden que tienen que dejar ir a sus hijos. Una tarde vi una publicación que me heló la sangre. Era una foto de todas ellas en un salón de belleza muy caro, haciéndose tratamientos faciales y manicuras. El comentario de Teodora decía: "Día de spa con mis amores. Gracias a mi príncipe por trabajar tan duro para darnos estos lujos". Mi hijo estaba trabajando turnos extras para pagarles lujos a mujeres que no contribuían en nada a la casa. Ellas se paseaban como reinas mientras él se mataba trabajando. Pero había algo más que me llamó la atención en esas publicaciones. En ninguna aparecía mi hijo participando en esas actividades familiares. Estaba en las fotos de los restaurantes caros, pero siempre se veía incómodo. Nunca aparecía en las fotos del spa, de las tardes de compras, de las reuniones familiares en la casa. Era como si fuera solo el patrocinador de sus diversiones, no parte de la familia que habían construido. Solo era útil para pagar las cuentas. Una noche, desesperada por saber cómo estaba realmente mi hijo, decidí llamarlo muy tarde, esperando que estuviera solo. Contestó con voz de cansado, pero también aliviado de escucharme. «Mamá, qué bueno que llamas. Estaba pensando en ti». Por un momento sentí que mi hijo seguía ahí, que la manipulación no había destruido completamente su amor por mí. Pero entonces escuché la voz de Teodora de fondo. «Amor, ¿quién es? Ven para acá, necesito que me ayudes con algo». La conversación se cortó abruptamente. «Hijo, tengo que colgar. Hablamos otro día». Y colgó sin despedirse, sin decirme que me quería, sin prometerme que me llamaría pronto. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió su padre. Mi hijo estaba vivo, estaba ahí, pero era como si hubiera muerto para mí. Las mujeres que vivían en la casa que yo había pagado lo tenían completamente controlado. Al día siguiente volví a revisar las redes sociales de Teodora y encontré algo que me llenó de rabia. Había publicado una foto del desayuno que mi hijo le había preparado antes de irse al trabajo. Huevos benedictinos, jugo de naranja natural, frutas cortadas en formas perfectas. El comentario decía: «Mi amor me consiente tanto. No sé qué hice para merecer un hombre tan detallista». Mi hijo, que nunca había cocinado en su vida cuando vivía conmigo, ahora le preparaba desayunos de restaurante a su esposa antes de irse a trabajar. Rosalba había comentado: «Ese hombre está perdidamente enamorado de ti, hermana». Y Silvia había respondido: «Por fin encontraste a alguien que te valora como te mereces». Como si yo nunca hubiera valorado a mi hijo. Como si 40 años de sacrificios no hubieran sido suficiente demostración de amor. Como si haberle dado todo lo que tenía, incluyendo la casa donde ahora vivían como parásitas, no hubiera sido valorar a mi hijo. Pero lo que más me dolió fue ver una foto que Alma había publicado en su propio perfil. Era una imagen de mi hijo lavando trastes mientras ellas estaban sentadas en la sala viendo televisión. El comentario decía: «Un hombre educado siempre ayuda en las labores del hogar». Ayuda. Mi hijo no estaba ayudando. Estaba sirviendo. Estaba siendo tratado como empleado doméstico en su propia casa, y ellas lo presumían en las redes sociales como si fuera algo admirable. Esa noche entendí que la humillación no era solo para mí. También estaban humillando a mi hijo, pero de una manera tan sutil que él no se daba cuenta. Lo estaban convirtiendo en su sirviente personal, y él creía que eso era amor. Creía que trabajar hasta el agotamiento para mantener a 5 mujeres era ser un buen esposo. Creía que preparar desayunos perfectos antes del trabajo era ser detallista. Creía que lavar trastes mientras ellas descansaban era ayudar en el hogar. Pero yo sabía que esto no podía durar para siempre. Ningún hombre, por más enamorado que esté, puede sostener ese ritmo indefinidamente. Mi hijo se estaba agotando física y emocionalmente, y tarde o temprano iba a colapsar. La pregunta era si yo iba a estar ahí para ayudarlo cuando eso pasara, o si ellas iban a seguir manipulándolo hasta destruirlo completamente. Era hora de acelerar mi plan. Era hora de mostrarle a mi hijo la verdad de una manera que no pudiera negar. Pero tenía que ser cuidadosa. Un movimiento en falso y perdería cualquier oportunidad de recuperarlo para siempre. El momento llegó de una manera que nunca esperé. Fue un viernes por la tarde cuando recibí una llamada que cambió todo. Era la secretaria de Arturo, doña Patricia,
la mujer que lo había visto crecer profesionalmente durante los últimos 5 años. Su voz temblaba cuando me habló. Doña María Rosa, necesito hablar con usted. Es sobre el ingeniero. Algo muy grave está pasando, y creo que usted es la única que puede ayudarlo. Nos encontramos en una cafetería cerca de la oficina. Patricia me contó lo que había estado observando en el trabajo. Mi hijo llegaba cada día más temprano y se iba más tarde, pero no porque tuviera más trabajo. Era porque en su casa no tenía paz. Recibía llamadas constantes de las mujeres ordenándole que comprara esto, que pagara aquello, que regresara a hacer algún mandado. Su rendimiento estaba bajando porque no podía concentrarse. Estaba cometiendo errores que nunca había cometido antes. Pero lo más grave era la situación financiera. Patricia había visto cómo mi hijo había pedido adelantos de salario 3 veces en el último mes. Había solicitado préstamos personales usando su salario como garantía. Había empeñado su reloj, el que yo le había regalado cuando se graduó. Todo para mantener el nivel de gastos que esas mujeres habían impuesto en la casa. El hombre que siempre había sido responsable con el dinero ahora estaba al borde de la ruina financiera. Pero lo que más me impactó fue lo que Patricia me contó sobre su comportamiento. Mi hijo ya no sonreía. Ya no bromeaba con sus compañeros. Ya no hablaba de sus proyectos con entusiasmo. Parecía un hombre derrotado, agotado, como si estuviera cargando un peso que no podía sostener. Y cuando Patricia le preguntaba si estaba bien, él siempre respondía lo mismo. Estoy perfecto. Mi esposa me está enseñando a ser más responsable. Esa misma tarde tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de actuar, pero no como una madre desesperada suplicando por la atención de su hijo. Era hora de actuar como la mujer fuerte que había criado a ese hombre, la mujer que se había sacrificado durante 40 años para darle una vida mejor. Era hora de mostrarle la verdad de una manera que no pudiera negar. Llamé al licenciado Raimundo y le pedí que preparara todos los documentos que habíamos estado reuniendo. Los comprobantes de pago de la casa, los registros bancarios que mostraban cómo se había gastado el dinero del refinanciamiento, las fotografías que había tomado de los lujos que se daban en la casa que yo había pagado. También le pedí que preparara una carta notariada, dirigida a mi hijo, explicándole la situación legal real de la propiedad. Pero no iba a ser una demanda. Iba a ser algo mucho más poderoso. Iba a ser la verdad, presentada de manera oficial, documentada, irrefutable. Una verdad que Teodora y su familia no podrían manipular, distorsionar o esconder. Una verdad que mi hijo tendría que enfrentar, quisiera o no. El lunes por la mañana llegué a la oficina de Arturo vestida con mi mejor ropa, llevando una carpeta con todos los documentos. No iba como una madre suplicante. Iba como una mujer de negocios que tenía asuntos serios que resolver. Patricia me ayudó a coordinar una reunión con mi hijo, diciéndole que había una situación legal importante que requería su atención inmediata. Cuando entré a su oficina, vi en sus ojos la sorpresa, pero también el miedo. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Patricia me dijo que era algo urgente sobre la casa. Su voz temblaba, y por primera vez en meses pude ver a mi hijo real, no a la versión manipulada que había estado viviendo en esa casa. «Sí, hijo. Es sobre la casa que yo pagué para ti». Me senté frente a su escritorio y abrí la carpeta con la calma de una mujer que había planeado cada palabra que iba a decir. «Arturo, he venido a hablarte sobre la situación real de tu casa. La casa que yo compré con mis ahorros de 40 años de trabajo. La casa que ahora está hipotecada y en riesgo de ser embargada por las deudas que han acumulado». Puse los documentos sobre su escritorio, uno por uno, explicándole cada cifra, cada transacción, cada mentira que le habían hecho creer. Mi hijo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente de un documento a otro, como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. «Mamá, yo no sabía que. No sabía que el refinanciamiento. No sabía que debíamos tanto dinero». Su voz se iba quebrando con cada palabra. Por primera vez en meses, pude ver cómo se caía la máscara de felicidad que había estado usando. Entonces le mostré las fotografías que había tomado. Su esposa y sus cuñadas en el spa. Los muebles nuevos que aparecían cada semana en la casa. El carro nuevo que estaba estacionado en su entrada. Las compras costosas en el supermercado. Todo pagado con el dinero que él ganaba trabajando turnos extras, pidiendo préstamos, empeñando sus pertenencias. «Arturo,
Tú eres el único que trabaja en esa casa. Tú eres el único que produce dinero. Pero mira cómo lo están gastando. Mi hijo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Pude ver cómo sus hombros temblaban. Mamá, ellas me dijeron que tú eras tóxica, que me manipulabas, que nunca me ibas a dejar ser feliz. Su voz era la de un niño confundido, perdido, que no sabía en quién confiar. Me acerqué a él, pero no lo toqué. Solo me quedé ahí, esperando. Hijo, mírame. Mírame a los ojos y dime si alguna vez te mentí. Dime si alguna vez te hice daño a propósito. Dime si alguna vez te pedí algo a cambio de todo lo que hice por ti. Cuando se volteó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No, mamá. Nunca me mentiste. Nunca me hiciste daño. Y nunca me pediste nada a cambio. Entonces le dije las palabras que había estado ensayando durante semanas. Arturo, yo no vine aquí a separarte de tu esposa. Vine a salvarte de una situación que te está destruyendo. Estas mujeres no te aman. Te están usando. Y si no haces algo pronto, van a destruir no solo tu dinero, sino tu salud, tu trabajo y tu dignidad. Puse mi mano sobre su hombro. La decisión es tuya, hijo. Pero ya sabes la verdad. Y la verdad no va a desaparecer solo porque cierres los ojos. Salí de esa oficina sabiendo que había plantado una semilla que tarde o temprano iba a crecer. Mi hijo tenía en sus manos todas las pruebas de cómo había sido manipulado. Ahora dependía de él decidir qué iba a hacer con esa información. Pero por primera vez en meses, vi en sus ojos algo que había estado perdido. Vi a mi verdadero hijo comenzando a despertar del hechizo que le habían puesto. Y supe que la guerra estaba lejos de terminar, pero la batalla más importante acababa de comenzar. Los siguientes días fueron como esperar el estallido de una bomba de tiempo. No sabía qué estaba pasando en esa casa, pero podía sentir que algo había cambiado después de mi reunión con Arturo. El martes por la tarde, Patricia me llamó para contarme que mi hijo había salido temprano del trabajo, pero no había ido a casa directamente. Había estado caminando por el parque durante horas, como si estuviera tratando de procesar algo muy pesado. El miércoles recibí una llamada que no esperaba. Era Arturo, y su voz sonaba diferente. Más firme, más como el hombre que había criado. Mamá, necesito hablar contigo. Pero no en la oficina. Quiero que vengas a la casa mañana a las 6 de la tarde. Va a estar toda la familia de Teodora presente. Quiero que escuches algo que tengo que decir. Mi corazón se aceleró. Mi hijo había tomado una decisión. Cuando llegué a la casa el jueves a las 6 en punto, la escena era muy diferente a las anteriores. Esta vez Arturo fue quien abrió la puerta, no Teodora. Me invitó a pasar con una cortesía fría pero respetuosa. En la sala estaban sentadas las 4 mujeres, pero ya no tenían esas sonrisas arrogantes de siempre. Alma me miraba con desconfianza. Teodora tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Rosalba y Silvia se veían nerviosas, intercambiando miradas preocupadas. Mi hijo se quedó de pie en el centro de la sala, sosteniendo una carpeta que reconocí inmediatamente. Era la misma carpeta que yo había llevado a su oficina 3 días antes. Familia, las llamé aquí porque tenemos que hablar sobre algunas cosas que he descubierto. Su voz era firme, pero yo podía notar el temblor de nervios debajo de la superficie. Mamá, siéntate por favor. Quiero que seas testigo de esta conversación. Teodora trató de interrumpir con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. Amor, ya hablamos de esto. Tu mamá te está confundiendo con mentiras. No tienes que hacer esto. Pero mi hijo levantó la mano para silenciarla, y por primera vez en meses, ella obedeció. Teodora, ya no voy a escuchar más mentiras. He revisado todos nuestros movimientos bancarios. He hablado con el banco. He visto los números reales. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos, poniéndolos sobre la mesa de centro para que todas pudieran verlos. En los 3 meses que llevamos casados, hemos gastado más dinero del que yo gano en 6 meses. Tuve que refinanciar la casa que mi madre me regaló para pagar las deudas que ustedes han acumulado. He pedido 3 préstamos personales. He empeñado mi reloj, mi laptop y hasta el anillo de graduación que mi madre me regaló. Alma trató de defenderse con esa autoridad falsa que había usado para controlarlo. Arturo, mijo,
Esos son gastos normales de una familia. Las mujeres necesitamos ciertas cosas para mantener la casa bien. Pero mi hijo ya no era el hombre manipulable de antes. Doña Alma, mantener la casa no incluye tratamientos de spa de $500 cada semana. No incluye comprar ropa de marca todos los fines de semana. No incluye cenas en restaurantes caros 5 veces por semana. Rosalba se levantó del sofá con actitud desafiante. ¿Y qué tiene de malo que nos consientas un poquito? Para eso trabajas, para darnos una buena vida. Mi hijo la miró con una frialdad que me llenó de orgullo. Rosalba, tú no eres mi esposa. Tú no eres mi responsabilidad. Tú tienes 30 años y nunca has trabajado un día en tu vida. Has estado viviendo a mis costillas durante 3 meses, y eso se acaba hoy. Silvia trató de hacer el papel de víctima. Ay, Arturo, ¿cómo puedes hablarnos así? Nosotras solo queremos ayudar a Teodora a ser feliz. Somos una familia. Mi hijo sacó otro documento de la carpeta. Familia. Interesante palabra. Porque revisando las redes sociales de todas ustedes, encontré algo muy revelador. Mostró impresiones de publicaciones de Facebook donde las 3 hermanas se burlaban de él en chat privados que alguien había compartido públicamente. Ahí estaban sus verdaderos pensamientos sobre mi hijo. Mensajes donde Rosalba decía, este idiota está tan enamorado que hace todo lo que le pedimos. Mensajes donde Silvia escribía, ya casi lo tenemos completamente controlado. El dinero de su mamá nos va a durar por años. Y el más doloroso, un mensaje de Teodora, mi esposo es tan tonto que cree que todo esto es amor. En 2 años lo dejamos sin nada y nos vamos con el siguiente. El silencio en la sala era ensordecedor. Teodora se puso pálida como un papel. Alma bajó la mirada por primera vez desde que la conocía. Rosalba y Silvia se miraron entre ellas como 2 criminales que acababan de ser atrapadas con las manos en la masa. Mi hijo siguió hablando con una calma que me impresionó. También descubrí que ustedes hicieron lo mismo con los 2 esposos anteriores de Rosalba y Silvia. Los arruinaron económicamente y después los abandonaron cuando ya no tenían nada más que dar. Teodora finalmente encontró su voz, pero ya no era la mujer segura y manipuladora de antes. Era una mujer desesperada viendo cómo se derrumbaba su plan. Arturo, amor, yo puedo explicarte todo. Esos mensajes fueron solo bromas. Nosotras te queremos de verdad. Tu mamá te está manipulando para que pienses mal de nosotras. Pero mi hijo ya no se dejaba engañar. No, Teodora. Mi mamá me mostró la verdad. Una verdad documentada, con números, con fechas, con pruebas. Una verdad que ustedes no pueden negar porque está en papel. Miró a cada una de las mujeres antes de continuar. Tienen hasta el domingo para sacar todas sus cosas de mi casa. La casa que mi madre pagó con 40 años de trabajo. La casa donde ya no son bienvenidas. Alma se levantó con furia, mostrando finalmente su verdadero carácter. Tú no puedes echarnos así. Teodora es tu esposa. Nosotras somos tu familia ahora. Mi hijo se acercó a ella con una autoridad que no había mostrado en meses. Doña Alma, usted confundió mi bondad con estupidez. Confundió mi amor por Teodora con debilidad. Pero se acabó. Quiero que todas salgan de mi casa ahora mismo, y que vuelvan el domingo solo por sus cosas. Las 4 mujeres salieron de la casa esa noche como soldados derrotados en una batalla que creían haber ganado. Teodora fue la última en salir, gritándole a mi hijo desde la puerta. Te vas a arrepentir de esto, Arturo. Sin nosotras no eres nadie. Tu mamá te va a controlar otra vez. Vas a ser miserable. Pero mi hijo cerró la puerta sin responder, y por primera vez en meses, la casa que yo había pagado volvió a tener paz. Cuando nos quedamos solos, mi hijo se desplomó en el sofá como si hubiera estado cargando el mundo en sus hombros. Mamá, perdóname. Fui un idiota. Dejé que me lavaran el cerebro. Perdí tu dinero, perdí tu confianza, perdí todo lo que era importante. Me senté a su lado y lo abracé como cuando era niño. No perdiste mi amor, hijo. Eso nunca lo puedes perder. Y el dinero se puede recuperar. La dignidad también. Lo importante es que despertaste a tiempo. 6 meses después, mientras preparaba mi té de manzanilla en la pequeña cocina de mi departamento, escuché el sonido que había estado esperando. Era el timbre, y cuando abrí la puerta, ahí estaba mi hijo.
Pero no era el hombre agotado y confundido que había rescatado de las garras de esas mujeres. Era mi Arturo otra vez. Los ojos brillantes, la sonrisa genuina, la postura erguida de un hombre que había recuperado su dignidad. «Mamá, vengo a llevarte a ver algo», me dijo con esa emoción contenida que conocía tan bien. Nos subimos a su auto, el mismo que había estado a punto de perder por las deudas que ellas habían acumulado, y manejamos en silencio hacia un rumbo que no reconocí inmediatamente. Cuando nos detuvimos, me quedé sin palabras. Estábamos frente a una casa pequeña pero hermosa, con un jardín lleno de rosas rojas y una banca de madera bajo un árbol de jazmín. «Hijo, ¿qué es este lugar?», le pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. «Es tuya, mamá. Logré vender la otra casa. Pagué todas las deudas, recuperé todo lo que había empeñado, y con lo que sobró compré esta casa. Está completamente a tu nombre. Es mi manera de devolverte todo lo que sacrificaste por mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también. No era el dinero lo que me emocionaba. Era tener de vuelta al hijo que había criado. Entramos juntos a la casa, y cada rincón había sido pensado para mí. Una cocina pequeña pero funcional, con una mesa donde podía coser. Una sala llena de luz donde podía leer por las tardes. Un jardín trasero donde podía plantar mis hierbas y flores. Mi hijo me había dado más que una casa. Me había dado un hogar donde podía envejecer con dignidad, donde podía ser yo misma sin pedir permiso a nadie. Mientras recorríamos cada habitación, Arturo me contó lo que había pasado después de esa noche cuando echó a las mujeres de la casa. Teodora había intentado regresar 3 veces, usando todas las técnicas de manipulación que conocía. Primero llegó llorando, pidiendo perdón, prometiendo que había cambiado. Después llegó furiosa, amenazando con demandarlo por violencia doméstica. Finalmente llegó con sus hermanas, tratando de intimidarlo. Pero mi hijo ya no era el hombre vulnerable que había sido. Me contó que había cambiado las cerraduras esa misma noche, que había bloqueado todos sus números de teléfono, que había informado en su trabajo sobre la situación para que no pudieran presentarse ahí a molestarlo. Había tomado control de su vida de una manera que me llenó de orgullo. No había gritado, no había hecho escándalos, no había perdido la compostura. Simplemente había cerrado todas las puertas que ellas pudieran usar para regresar a lastimarlo. También había ido a terapia psicológica para entender cómo había caído en esa trampa. El psicólogo le había explicado sobre las técnicas de manipulación emocional, sobre cómo los manipuladores identifican a las personas bondadosas y las usan para sus propios fines. Mi hijo había aprendido a reconocer las señales, a confiar en sus instintos, a valorar su propia opinión por encima de las opiniones de personas que tenían segundas intenciones. Pero lo más importante era que había recuperado su relación conmigo. No como el hijo dependiente que había sido antes de casarse, sino como el hombre adulto que respetaba y valoraba a su madre. Habíamos establecido límites sanos, habíamos aprendido a comunicarnos mejor, habíamos construido una relación basada en el respeto mutuo y no en la obligación o la culpa. Esa tarde, mientras plantábamos juntos las primeras rosas en el jardín de mi nueva casa, mi hijo me hizo una pregunta que había estado cargando durante meses. «Mamá, ¿cómo supiste que tenías que actuar como lo hiciste? ¿Cómo supiste que mostrarme la verdad con documentos iba a funcionar mejor que suplicar o pelear?» Me detuve con las manos llenas de tierra y lo miré a los ojos. «Hijo, cuando una madre verdaderamente ama a su hijo, no pelea por controlarlo. Pelea por liberarlo. Yo no quería ganarte de vuelta para mí. Quería devolverte a ti mismo. Y la verdad siempre es más poderosa que las mentiras, aunque duela más al principio». Mi hijo me abrazó con esa fuerza que tenía cuando era pequeño y se lastimaba. Sabía que había tomado las decisiones correctas. 6 meses después de esa conversación en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era Teodora. Su voz sonaba diferente, cansada, derrotada. «Doña María Rosa, necesito hablar con usted. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero estoy desesperada». Resultó que después de que Arturo las echó de la casa, las 4 mujeres habían intentado repetir su esquema con otro hombre. Pero esta vez no había funcionado. El hombre las había descubierto antes y las había denunciado públicamente. Ahora estaban viviendo en un departamento pequeño, las 4 apretadas en 2 cuartos, trabajando por primera vez en sus vidas para pagar el alquiler. Alma estaba enferma y necesitaba medicinas caras.
Rosalba y Silvia habían tenido que buscar empleos de medio tiempo en una maquiladora. Y Teodora había aprendido que la vida sin alguien que las mantuviera era mucho más difícil de lo que habían imaginado. No me estaba pidiendo dinero. Me estaba pidiendo que intercediera con Arturo para que las perdonara, para que les diera otra oportunidad. Pero yo sabía que esa conversación no me correspondía a mí. Le di el número del psicólogo de mi hijo y le sugerí que empezara su propia terapia para entender por qué había elegido lastimar a personas inocentes en lugar de construir una vida honesta. Esa noche, mientras regaba mis plantas de hierbas bajo la luz de la luna, pensé en todo lo que habíamos vivido. El dolor, la traición, la soledad, pero también la fortaleza, la dignidad y el amor verdadero que había sobrevivido a la tormenta. Mi hijo estaba construyendo una nueva vida, basada en relaciones auténticas y decisiones conscientes. Y yo estaba envejeciendo en paz, sabiendo que había criado a un hombre bueno que había aprendido a defenderse de las personas que querían lastimarlo. Cerré los ojos y respiré el aroma del jazmín que crecía junto a mi ventana. No había necesitado gritar para ser escuchada. No había necesitado pelear para ganar. No había necesitado perder mi dignidad para recuperar a mi hijo. Solo había necesitado mostrar la verdad con calma, con pruebas, con amor. Y la verdad había sido suficiente para liberarnos a los dos. Esa es mi victoria, no haberme convertido en el tipo de persona que me lastimó. Esa es mi paz, saber que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. 2 años después de todo lo que vivimos, me despierto cada mañana en mi pequeña casa con una sensación que había olvidado que existía. Paz. Verdadera paz. El tipo de tranquilidad que solo puede existir cuando una mujer sabe que ha hecho lo correcto, que ha protegido lo que más ama sin perder su dignidad en el proceso. Mi rutina matutina se ha convertido en mi ritual sagrado. Preparo mi té de hierbas en la cocina que mi hijo diseñó especialmente para mí, con repisas a la altura perfecta para mis manos de 74 años. Salgo al jardín con mi taza humeante y reviso mis plantas como una madre revisa a sus hijos. Las rosas que plantamos juntos aquel primer día han crecido fuertes y hermosas. Cada flor que se abre es un recordatorio de que las cosas buenas toman tiempo, pero cuando florecen, valen toda la espera. Arturo viene a visitarme todos los domingos, como lo hacía antes de conocer a Teodora, pero nuestra relación es diferente ahora. Más madura, más equilibrada. Él trae los ingredientes y yo cocino sus platillos favoritos, pero ahora él también cocina para mí. Hemos aprendido a cuidarnos mutuamente sin que ninguno de los dos se sienta obligado o culpable. Es el tipo de amor familiar que debería existir siempre, libre, generoso, sin condiciones. El domingo pasado, mientras preparábamos tamales juntos, me contó que había conocido a alguien. Una mujer llamada Laura, ingeniera como él, que trabaja en la misma empresa pero en otro departamento. Me habló de ella con esa luz en los ojos que había perdido durante su matrimonio con Teodora, pero también con una madurez nueva. Esta vez no había prisa, no había presión, no había decisiones desesperadas. Estaba conociendo a Laura lentamente, construyendo una amistad sólida antes de pensar en algo más serio. Me gusta que me cuente sobre ella porque veo cómo ha cambiado su manera de relacionarse. Ahora hace preguntas que antes no hacía. Observa comportamientos que antes ignoraba. Ha aprendido a valorar la independencia, la honestidad, el trabajo duro. Ha aprendido que una pareja debe sumar a su vida, no restarle. Y más importante, ha aprendido que nadie que verdaderamente lo ame va a pedirle que se aleje de las personas que han estado ahí desde siempre. Algunas noches, cuando riego las plantas bajo las estrellas, pienso en Teodora y su familia. No con rabia, porque la rabia es un veneno que una se toma esperando que le haga daño a otro. Pienso en ellas con algo parecido a la lástima. Qué triste debe ser vivir toda la vida buscando a quien usar, a quien manipular, a quien exprimir hasta que no quede nada. Qué vacío debe sentirse el corazón de una mujer que nunca ha construido nada por sí misma, que nunca ha sentido la satisfacción de ganarse las cosas con su propio esfuerzo. Me enteré por casualidad de lo que les pasó después. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se encontró con Alma en el mercado hace algunos meses. Alma estaba comprando verduras baratas, las que están un poco marchitas pero que todavía sirven para hacer caldo. Ya no llevaba esa ropa elegante que usaba cuando vivía a costillas de mi hijo. Ya no tenía esa actitud arrogante de mujer que se cree superior a las demás. Parecía lo que siempre había sido, una mujer mayor que tenía que trabajar para sobrevivir, como la mayoría de nosotras.
Carmen me contó que Alma le preguntó por mí, si sabía cómo estaba, si había tenido noticias de Arturo. No era curiosidad maliciosa. Era algo parecido al arrepentimiento. Carmen le dijo que yo estaba bien, que vivía en mi propia casa, que mi hijo me visitaba regularmente. Alma asintió en silencio y se fue sin decir nada más. Tal vez finalmente había entendido que las madres verdaderas no necesitamos robar el amor de nuestros hijos. Lo ganamos día a día, año tras año, con sacrificios que no se ven pero que se sienten para siempre. Teodora intentó contactar a Arturo una vez más, hace aproximadamente un año. Esta vez no fue con lágrimas ni con amenazas. Fue con una carta que él me mostró antes de decidir qué hacer. En esa carta le pedía perdón. No el perdón manipulador que había usado antes, sino algo que sonaba genuino. Le explicaba que había ido a terapia, que había entendido el daño que le había hecho, que no esperaba que la perdonara pero que necesitaba que supiera que se arrepentía. Mi hijo me preguntó qué pensaba que debía hacer. Le dije que el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, no a la persona que lo lastimó. Que podía perdonarla en su corazón sin necesidad de permitir que regresara a su vida. Que perdonar no significa olvidar, y que olvidar las lecciones que aprendimos sería desperdiciar todo el dolor que sufrimos para aprenderlas. Al final, él decidió responder la carta con una nota breve pero elegante, deseándole lo mejor en su proceso de sanación, pero dejando claro que su historia juntos había terminado. Ahora mi hijo está construyendo algo nuevo con Laura, pero de la manera correcta. Lentamente, con respeto mutuo, con comunicación honesta. Ella me ha visitado 2 veces, y me gusta lo que veo. Es una mujer que trabaja, que tiene sus propios sueños, que no necesita que un hombre la mantenga para sentirse valiosa. Es una mujer que respeta la historia de Arturo, incluyendo su relación conmigo. No ve a las madres como competencia, sino como parte del pasado que formó al hombre que ella aprende a amar. Mi casa se ha convertido en un refugio no solo para mí, sino para otros. Mi hermana Laura viene a pasar las tardes cuando se siente sola. Mi vecina doña Carmen viene a tomar café cuando necesita a alguien con quien hablar. Incluso Patricia, la secretaria de Arturo, ha venido algunas veces a pedirme consejos sobre situaciones familiares complicadas. Me he dado cuenta de que la sabiduría que gané en esta experiencia no era solo para mí. Era para compartirla con otras mujeres que enfrentan situaciones similares. La semana pasada, una señora de la colonia vino a buscarme porque su hijo también se había casado con una mujer que estaba tratando de alejarlo de su familia. Me senté con ella en mi jardín, le serví té de manzanilla, y le conté mi historia. No para que hiciera exactamente lo mismo que yo hice, sino para que entendiera que siempre hay opciones. Que nunca tenemos que elegir entre mantener nuestra dignidad y luchar por nuestros hijos. Que la verdad, presentada con amor y respeto, es más poderosa que cualquier manipulación. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario antes de dormir, puedo decir con total honestidad que no cambiaría nada de lo que viví. El dolor me enseñó fortaleza. La traición me enseñó sabiduría. La soledad me enseñó a valorar las relaciones verdaderas. Y la victoria me enseñó que no necesito gritar para ser escuchada, no necesito pelear para ganar, no necesito perder mi esencia para recuperar lo que me pertenece. Mi hijo está bien. Yo estoy bien. Y esa es la única victoria que realmente importa. No venganza, no humillación, no destrucción. Solo la paz de saber que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y cuando lo hace, construye algo más fuerte de lo que existía antes. Porque el amor que sobrevive a la